¿verdad? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de Estación Permanente de José Antonio Funes. Quería agradecer especialmente a la editorial Graviola que vuelva a presentar un libro con nosotros, que está en su casa. Así que nada, los dejo con Virgilio González, que va a hacer la presentación en nombre de la editorial, y luego pasamos a la mesa. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por seguir viniendo a las presentaciones que hacemos junto a la librería del Centro de Arte Moderno. Yo me llamo Virgilio González, soy cofundador y editor de la editorial Graviola, donde nos dedicamos a publicar literatura de autores latinos migrantes. Y me alegra mucho ver a personas conocidas que ya nos hemos encontrado, pero también me alegra muchísimo ver a rostros nuevos que se suman a este viajezote que representan las letras latinas. Hoy tengo el placer de presentar el libro Estación Permanente del ilustrísimo José Antonio Funes, que llega desde Honduras para presentarnos su propia interpretación de tantos temas como podría ser el peso de la memoria, las distancias y cómo puede convivir el amor en los mismos territorios que la injusticia. También tengo el placer de presentarles a Margarita Leo, escritora española y una gigantesca amiga de la editorial. Nosotros hacemos este tipo de cosas para seguir compartiendo cultura y nos parece que la figura de José Antonio nos encaja como anillo al dedo. El que ha ejercido en Honduras como viceministro de Cultura, ha sido director de la Biblioteca Nacional e incluso ha ido a París como ministro consejero ante la UNESCO. Y hoy tenemos el placer de ser testigos de un conversatorio entre estos dos grandes amigos y grandes lectores del mundo y de sí, que son dos cosas tan bonitas que resultan cuando se unen. Y no me voy a extender mucho más para darles paso a estas dos figuretas que tanto admiramos y tanto queremos. Muchísimas gracias de nuevo por venir y muchísimas gracias a Claudio por invitarnos siempre a este espacio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que no hace falta mucho el micrófono, pero... Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias Virgilio, gracias a Claudio por brindarnos este espacio y gracias a todas las personas que nos acompañáis hoy aquí. Por completar un poquito la presentación que ha hecho Virgilio de José Antonio Funes, pues yo os cuento también que él nació en una localidad del Caribe hondureño que se llama Puerto Cortés, en Honduras, en 1963. Y bueno, es poeta, es diplomático, es profesor universitario, esas cosas siempre se son aunque ya no se sean. Y tiene 4 libros previos a esta estación permanente, es Modo de ser, A quien corresponda, Agua del tiempo y Balance previo. También es miembro de la Academia Hondureña de la Lengua y en 2021 fue galardonado con el Premio Nacional de su país, que es el Premio de Literatura Ramón Rosa. Bien, bueno, buenas tardes, José Antonio, bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí, enhorabuena por el libro, que ya presentamos también en Pamplona los días atrás. Bien, yo os quería contar algo que cuento en el prólogo, porque además de, bueno, como ha contado Virgilio, yo fui un poco, bueno, solo fui un puente, pero me gustaría contaros un poquito cómo se gestó este libro, ¿no? Yo en octubre de 2021 fui invitada a un festival literario en Honduras. Yo conocía poquísimo sobre el país, quizás unos pocos datos que recopilé a marchas forzadas antes de viajar y supongo que cierta información poco relevante y poco contrastada, no sé, básica sobre el país, ¿no? al que iba a viajar. Cuando llegué a ese país y fui al festival y comprendí entré en contacto con los poetas que estaban allá, realmente descubrí que había una literatura que desconocía por completo, pero no solo yo, que se desconocía en España, ¿no? O quizás, no es que se desconociese, pero quizás se conocía quizás en medios muy específicos, muy poéticos, muy concretos, ¿no? Entre esas voces poéticas que conocí, pues estaba la voz de José Antonio Funes. Yo cuando regresé a España volví con una pequeña plaquette de él, no tenía nada más.
La leí mucho, busqué muchos poemas suyos en internet, que por suerte sí que eso era más fácil de encontrar que sus libros, que estaban en Honduras, y algunos no habían sido reeditados más que en el momento de su primera edición. Y lo que hice fue, bueno, cuando regresé también pues quedé con amigos, les hablé de mi viaje a Honduras, y uno de esos amigos con los que quedé pues fue Daniel Franco, el compañero de Virgilio en la editorial Graviola, y yo le dije, Daniel, sí, me lo he pasado muy bien, pero tienes que leer a este autor. No le dije nada a José Antonio, pero recopilé unos poemas y se los pasé a Daniel, y le dije, bueno, léelo y luego me cuentas. Pero a mí me daba la sensación de que le iba a gustar, porque también iba en la línea un poco de vuestra editorial, ¿no? de ese lema de publicar a voces latinoamericanas migrantes, que es uno de los grandes temas que recorre la poética de José Antonio Funes, también por su periplo vital. Y bueno, pues ya sabía lo que iba a pasar, que fue que realmente le fascinó la poesía de José Antonio, y bueno, yo los puse en contacto, y eso fue hace 2 años, y ya está, yo ya me retiré, y bueno, y hoy pues traemos este libro aquí, del cual yo tuve, iba a decir el honor, pero en realidad lo que tuve fue el placer de prologar, porque para mí fue un verdadero placer el escribir el prólogo de este libro. Y de que esa corazonada que yo tuve de haber encontrado una especie de perla rara pues se confirmase, porque era también lo que opinaba Daniel y por supuesto Virgilio, porque son el uno con el otro, ¿no? Aunque Virgilio esté aquí y Daniel esté en Pamplona, en mi ciudad. Y eso fue un poco, bueno, el comienzo de todo esto. Yo, por comenzar a que podamos escuchar a José Antonio y sus poemas, como he dicho, José Antonio tiene 4 poemarios en su haber, aunque Balance Previo, el último el cuarto, es en realidad como una especie de antología de los 3 primeros, aunque también tienes poemas nuevos en ese Balance Previo. Yo quería preguntarte, bueno, Estación Permanente es tu 5.º libro, y quería preguntarte cómo ves Estación Permanente, esta última publicación en tu trayectoria. ¿Es para ti una culminación, un punto y aparte? ¿Cómo se inserta este libro en tu trayectoria poética? Yo creo más bien que es una continuación, porque esencialmente no he renunciado a los temas de mi poesía. He venido enriqueciendo mi escritura con muchas vivencias, sobre todo más de 25 años fuera de Honduras, principalmente entre España y Francia. Y esos temas siguen todavía presentes en mi poesía. Se han agregado otros que son producto pues, de ese cambio de contexto, ¿no? Otras vivencias, la experiencia de la migración, por ejemplo, ¿no? Que no me compete directamente porque yo no soy migrante como la mayoría de los que huyen de su país por una razón u otra, pero es un tema muy sensible a mi sensibilidad poética, valga la redundancia. Sí. Bueno, el título del del poemario, Estación Permanente, yo creo que es muy sugerente. Cuando os he leído los otros títulos también los he leído por eso también, ¿no? El título Estación Permanente viene de un verso que dice: la soledad es una estación permanente, cruel como los trenes que comen nieve en invierno. Yo lo que te querría pedir es que nos leyeses ese poema, que es Bruselas 0 grados, y para entrar un poquito ya la página 20. Para entrar un poquito en la poesía de José Antonio y que podáis escuchar, si no la conocéis, cómo suena su poesía. Muchas gracias. Disculpe que sea un poco malcriado, que haya sido. Quiero agradecer profundamente la presencia de todos ustedes. Veo muchas caras de amigos, mi amigo Delmer, que actualmente desempeña el cargo de agregado cultural en la Embajada de Honduras, y es un honor, una alegría tener que aquí.
grandes poetas como Florencia del Campo, mi amigo Benjamín Chávez, que lo encontré en Salamanca en un encuentro de poetas y ha tenido la fineza de venir aquí. Pues Beatriz, mi gran amiga también, que conocí en la UNESCO y ahora anda tan feliz con su bebé, con Mariana. Pues a todos, a todas que han tenido, se han tomado esa molestia de venir un viernes a la presentación de un libro. Mi agradecimiento. Espero poder compensar con mi lectura. Gracias Virgilio por permitir esta presentación y por permitir esta publicación también, por ayudar a ello. Bruselas 0 grados. Una ciudad puede significar un amor o un desamor tal vez. Una ciudad, como a una mujer, puede amarse de 1000 maneras y abandonarse para siempre con un cadáver a cuestas. ¿A dónde va tanta gente ahora que soy el único que viene de regreso? A esta hora en que todo ángel se desdibuja, de bicicletas apiladas como animales mansos. Cuánto deseo de incendiar el piano que me trae la música de otro tiempo, o de gritar en el centro de la plaza: madres, no lleven sus niños a McDonald's. Una ciudad puede ser el nido más bello de la locura y la piedra donde se pudren las esperas como frutas olvidadas. Aquí se gasta la vida buscando una sonrisa entre extraños. La soledad es una estación permanente, cruel como los trenes que comen nieve en invierno. Lo saben los jóvenes que beben cerveza con sabor a llanto. Lo saben los viejos que ven el brillo de la muerte en sus zapatos. Y lo sabe Dios que ignora todas estas cosas. Gracias. Bueno, en relación con este, yo quería preguntarte también, este título de Estación Permanente, ¿qué relación tiene con el contenido del libro? Alguien que vea esta portada, ¿con qué se va a encontrar, ¿no? Yo creo que aquí juegas con el oxímoron de una estación, parece que siempre es algo mutable, tanto una estación del año como una estación de tren, ¿no? Es un sitio de paso. Y sin embargo está ese concepto de permanencia, que es un oxímoron que también aparecía en tu libro anterior, ¿no? En Balance Previo, que era una especie de antología. No era un balance final, pero era como un balance previo. Luego ya hablaremos de los títulos de tus poemas, que son siempre muy, muy certeros y muy bien elegidos, pero ¿cómo ves tú la relación de la idea de estación permanente con el contenido y lo que el lector se va a encontrar en tu poemario? Pues sí, es un oxímoron. Toda estación es un lugar de paso, de encuentros, de despedidas, de llegadas, de salidas, de adioses, de hasta nunca, de hasta prontos. En el poema que acabo de leer aparece el verso: la soledad es una estación permanente. Precisamente es eso, la soledad. Eso es algo que llevamos dentro de forma permanente, pero también nos desplazamos con ella, ¿no? Andamos con nuestra soledad siempre de un lugar a otro. Y no quiero ser tan pesimista, es decir, que el libro habla solamente de la soledad, sino que solamente es un símbolo, una parte del libro, pero que expresa también no solo la idea de estar solos, también la insatisfacción ante la vida, el desplazamiento de un lugar a otro, donde se vive de manera diferente y se ven las cosas de manera diferente. Bueno, hemos adelantado ya, lo comentabas tú al principio, que uno de los temas quizás centrales de tu poesía es ese sentimiento de extranjeridad. También sobrevive, yo creo, aunque quizás no tanto como en tu primer libro,
cierta poesía de denuncia social y de denuncia hacia la violencia, hacia la crueldad. Hay también, como decíamos, poemas sobre la condición migrante, el sentimiento de extranjeridad. También hay otros poemas relacionados con la memoria, con el paso del tiempo, el recuerdo, el peso y el pozo de la memoria. También hay otro grupo de poemas, yo creo, sobre la idea de poesía, tu poética, tu relación con los poetas, tu relación con los libros también. Hay un poema que se titula Un lugar para mis libros, que luego leeremos. Y también está, claro, un tema que ha ido sembrando tu poesía, más que sembrando, más bien que es otro pilar básico de tu poesía, que es el tema del amor, ¿no? El amor en todas sus variantes, desde su vertiente gozosa hasta su vertiente más desesperanzada. Quería preguntarte si son estos para ti tus temas fundamentales, si son, qué peso han ido adquiriendo quizás a lo largo de tus libros y de tu producción poética, y cómo han evolucionado estos temas desde tus primeros poemas hasta esta estación permanente. Bien, en general los temas se han mantenido. Sí, ya desde mi primer libro, la persona que hizo el prólogo destacó 3 temas fundamentales: el amor, la poesía de la denuncia social, por ejemplo, el tema de la infancia. Esos temas siguen presentes en casi todos los libros y en este libro también. Otros temas como el problema de la migración, digamos que eso lo he venido aprendiendo en el camino. Mi poesía se ha fortalecido con el paso del tiempo, ha ido madurando desde luego, ha habido nuevas lecturas, nuevos encuentros con poetas. He enriquecido mi poética con nuevas experiencias y esos temas han ido asomando ahora con mayor con una mayor calidad de expresión. Sí. Si te parece, podríamos leer Un lugar para mis libros, que bueno, puedes contar un poquito también, introducirnos, ¿no?, en ese poema. Sí, bueno, cuando comencé a estudiar letras, buscaba casi siempre. Está bien, sí. Sí. Bueno, lo siento que no le guste mucho lo que y sobre todo para la lectura de los poemas, que no moleste, a ver si aquí un poco más respeto, perdón. No pasa nada, es un honor. Cuando comenzaba a estudiar letras, a mi padre le preocupaba mucho que yo gastara mi dinero solamente en comprar libros, en ir acumulando una biblioteca. Yo soñaba con tener una biblioteca porque leía de las bibliotecas de mis amigos o de la biblioteca del colegio. Yo quería tener mi propia biblioteca también. Y pues un día me reclamó porque ya tenía muchos libros en la casa y me decía, ¿qué vas a hacer con tantos libros? Aquí ya no cabe, apenas cabemos nosotros. Pues le dije, yo me voy de la casa, pero me voy con mis libros. Bueno, me dice, cosa tuya. Y bueno, pues hubo un momento en que tuve que exiliarme con los libros también. Y de ahí surgió la idea de este poema que vine a concebir como poema hasta hace poco. Un lugar para mis libros. Está dedicado a una amiga que se llama Frances Simán. La casa se hacía cada vez más pequeña. Mis libros, los advenedizos, iban incomodando, ganaban espacio a los muebles, desplazaban objetos, estrechaban los pasillos, reducían la luz, había que pasar de lado, tropezábamos todos, putos libros. Tuve que huir con ellos, asilarnos en casas de amigos donde a los 3 días apestábamos. Nunca quise tirar, vender, regalar mis libros.
Mataba mis hambres para alimentarlos. Pesaban como ladrillos, olían a perro callejero, a humedad, a sexo abandonado, pero siempre les fui fiel. Hoy me defienden de esta soledad donde la casa es grande. Cierran filas, centinela de mis sueños. Gracias. Bien, comentaba yo antes y te preguntaba, yo tengo la impresión, después de haber leído tu poesía y de haberla estudiado y de haber escrito sobre ella, que quizás el tema del amor es un tema que, como digo, que siempre te ha acompañado, ¿no?, en tu poesía, es un motivo siempre presente, lo has estudiado o lo has desarrollado en todas sus vertientes, el amor como espera, el amor como el amor fracasado, el amor gozoso, el amor pasión, el amor deseo, en fin, el amor ilusión, el amor idílico, en fin, en todas sus vertientes. Yo también creo quizás que además de que no es solamente, no aparece únicamente el amor, sino que esos poemas amorosos se asientan también sobre dos patas más, que son tu concepto de la poesía y la naturaleza. Me da la impresión quizás también, pues, en fin, la naturaleza en Honduras es algo que no es, es insoslayable, ¿no? Está ahí tan presente que es lógico que aparezca tanto en la poesía hondureña. Quería preguntarte por esto, si tú también lo concibes así, si quizás es tú la gran temática, el gran motivo de tu poesía junto con estos dos temas de la naturaleza y la poesía. Bien. En realidad, creo que la poesía amorosa surgió desde el principio, desde el principio de los principios de mi escritura, porque en una década de mucha violencia, de represión, de fascismo en Honduras, en los años 80, mediados de los 80 sobre todo, escribir poesía amorosa era, bueno, un poco evasivo. Hay que escribir poesía comprometida, hay que escribir poesía social, y yo no tenía suficiente capacidad para escribir poemas de ese nivel, con ese nivel de compromiso. Escribía, pero sentía que no cuajaba. Me sentía más cómodo con la poesía amorosa. Y la poesía amorosa fue entonces casi como un mecanismo de defensa, ¿no?, para la gente que me exigía, porque cuando a uno le exigen mucho desde niño, siempre hace todo lo contrario. Y desde luego, muchos de los poemas amorosos tienen que ver con experiencias personales, ¿no? He andado siempre como nómada de un país a otro, ya sea por razones de estudio, por razones de trabajo. Si estoy aquí, tengo la impresión de que no voy a estar mucho tiempo, ¿no? Esa ha sido mi vida. Y a la vez, todos esos encuentros amorosos son víctimas de esta falta de seguridad, de estar en un solo lugar. Y bueno, pues eso, como lo vivo, también lo escribo. Sí. Quería proponerte quizás para ilustrar este punto el poema Su nombre es memoria. Muy bien. Su nombre es memoria. Si alguna vez me preguntan del amor, hablaré de aquella luz que todavía ilumina esta noche ciega. Si me preguntan del amor, hablaré de su ausencia en esta hora vacía que me roba el verde de aquellos ojos. Cuéntame de tu país, decía, mientras su pelo bañaba las orillas de mi pecho. Y yo le hablaba de rudas piedras que gotean sangre desde viejos tiempos, del sol mal repartido y de la arena humillada bajo los pies de los niños. Algunas veces oigo su voz desde los espesos bosques del insomnio,
y la soledad espejea la leche dormida de su piel. ¿Cómo defenderme entonces sin la acorazada ternura de sus senos? ¿Cómo engañar al olvido si su nombre es memoria grabada en mis huesos? En este poema además aparece la idea de la memoria y del olvido. Yo creo que también es otro de tus grandes temas, quizás, Sí. de tus grandes motivos. Hay en Modo de Ser, en tu primer libro, unos versos que dicen: nadie sabe nada salvo que somos extraños, que nos preocupa demasiado el recuerdo. Y eso es en tu primer libro, en 1989, publicado en 1989. Quería preguntarte por qué es para ti tan importante el recuerdo, la memoria y el paso del tiempo. Sí. Es muy raro, pero así desde que empecé a escribir mi poesía ha sido así muy, muy evocativa. No es un motivo romántico estar yendo al pasado a recoger versos, ¿no? Sino mantener viva esa vivencia que fue muy importante para mí, mi vida en el campo, con mi padre, que era un obrero, que me enseñó a amar la tierra, a amar la naturaleza, la escuela donde estudié, la comunidad donde viví, una comunidad bananera. Todo eso fue conformando mi existencia y como lo digo, no es solamente un motivo romántico, es para reivindicar quién soy ahora, de dónde vengo, siempre tener presente mis raíces, ese niño casi campesino que fui, ¿no? Y dónde estoy ahora, o sea, las luchas que he tenido que librar para poder llegar, para poder estar aquí con ustedes y para haber logrado todo lo que he sido. Sí. Hay una cuestión de tu trabajo poético que a mí me sorprende, que es que reescribes muchas veces poemas que comenzaste a escribir quizás hace 20 o 30 años, ¿no? Es como si nunca dieses por sentado un poema, aunque los hayas publicado, siempre los vuelves a trabajar, vuelves a poemas antiguos, cuando quizás parece que el mundo moderno nos mueve más a producir poemas nuevos o libros nuevos y dejarlos atrás de una manera instantánea y fulgurante. No sé si esto también tiene relación con el hecho de que, bueno, quizás has publicado pocos libros, has publicado mucha poesía en pocos libros, cuando la tendencia general es a publicar muchos libros que contienen muy poca poesía. Entonces me sorprende y me interesa mucho tu trabajo con los versos, ¿no? Cómo sigues sobre versos cincelándolos, mejorándolos hasta la extenuación, y no sé si eso también tiene que ver con algo que no hemos mencionado en la presentación, pero es que tú durante muchos años te dedicaste a la investigación, a la investigación literaria, porque obtuviste tu doctorado en la Universidad de Salamanca con una tesis sobre Froilán Turcios, que es la principal figura del modernismo hondureño, y a esta figura le has dedicado no solo tu estudio doctoral, sino de hecho has continuado investigando las cartas, los escritos inéditos de Froilán Turcios. Bueno, me he ido de una pregunta a otra, pero lo que quería preguntar es eso: ¿cómo ha sido tu trabajo poético y cómo ha sido también el integrar esa labor de investigador que continúas ejerciendo, porque continúas traduciendo, buscando textos nuevos de Froilán Turcios? Sí, en realidad hay poemas que han sido muy, muy importantes para mí, o sea, que han crecido conmigo también, o sea, les he ido dando oxígeno, ¿sí? Creo que ahí hay
hay una materia que merece brillar más, merece tener una vida más que se pueda extender más, ¿no? Más permanente. Y he trabajado algunos versos, no en todos los poemas, algunos poemas sí. Y desde luego es producto de la misma relectura, ¿no? Del poema y la necesidad de expresarlo mejor, ¿sí? Como te dije, de darle una vida más amplia, un nuevo brío. Y mi relación entre la investigación y la escritura poética pues ha sido más bien de choque. Dedicarse a investigar para una tesis, aquí muchos colegas lo saben, no es fácil. Hay que dedicarse a tiempo completo, hay que sumergirse en una biblioteca, en un archivo, estar escribiendo. Eso desgasta bastante, ¿no? Entonces tuve que aparcar la poesía por algún tiempo o escribir muy poco. La verdad tampoco me ha interesado mucho publicar tanto libro. Sí, me ha interesado más leer poesía, escribir poesía que publicar libros. Por ahí leí un chiste en francés donde decía que ahora la gente ya no lee, que escribe libros. Sí, y es cierto. Entonces, bueno, he logrado sobrevivir. Ahora tengo un nuevo libro de poesía, mientras estoy preparando otras cosas del autor que estudio. Y bien, pues estoy contento. Muy bien. Bueno, hemos comentado antes que este libro, bueno, no lo edita cualquier editorial, lo edita Graviola, cuyo lema es publicar esas voces latinoamericanas migrantes. Yo creo que ese también, hay muchos poemas en este libro que nos hablan de la condición migrante, que es algo que, como comentabas, pues tú has experimentado porque has vivido en distintos países y bueno, y recientemente, hace pocos años, regresaste de Nueva Honduras, ¿no? Aquí tenéis en la solapa un verso que dice: ¿a dónde va tanta gente ahora que soy el único que viene de regreso? Háblanos un poco más de los poemas que se refieren a la condición migrante. Muy bien. Aparte de que últimamente se ha vuelto un tema de moda, ¿no? Yo, antes de que se volviera de moda, ya estaba escribiendo sobre este tema. Pero como muchos de ustedes saben, en Honduras, como en casi todos los países de América Latina, el tema de la migración es muy sensible, ¿no? De Honduras todavía más de 2.000 compatriotas salen hacia los Estados Unidos, afrontando todo tipo de peligros, ¿no? De ser secuestrados, de ser las mujeres violadas, de morir en el camino, de ser humillados por las autoridades de los países por donde transitan. No es un tema que iba a ser ajeno a mi poesía. También he vivido en Europa, ¿no? He conocido las condiciones en que viven muchos migrantes, condiciones a veces de esclavitud en los lugares donde trabajan en la agricultura, ¿no? Por sueldos miserables, viviendo en condiciones infrahumanas a veces. Y a pesar de que yo no he vivido en carne viva todos esos problemas, pues sí los he sentido, ¿no? Y he tratado de expresarme lo mejor que he podido a través de mis poemas. Hay un poema que refleja muy bien ese sentirse fuera de lugar, tan propio de la extranjeridad, ¿no? Esa incomodidad, ese ir a contracorriente, como decíamos, y con una imagen que a mí me gusta mucho cuando dices: soy fruto caído en jardín ajeno. Quería pedir que nos leyeses ese poema. Un gusto.
viento silba un idioma extranjero. Crucé mares temibles, ríos convertidos en sepulturas, desierto donde los huesos reunidos blanqueaban las noches. Salté muros sordos al grito, al llanto, al ayúdame Dios mío. Descubrí que el hombre es más frágil que los peces, las serpientes y los pájaros. Busqué otra patria y agoté calles, parques, catedrales. Pregunté por amigos que ya no existían. Llamé a teléfonos falsos que me habían dado personas falsas. Y descubrí mi rostro en el espejo de los charcos. Desde aquí, ajeno a la gente que pasa y sigue un horizonte fijo, soy harina de la noche que sueña el pan de mañana, fruto caído en jardín ajeno. Comentábamos antes sobre el título de Estación Permanente y el título de otros de tus libros anteriores. A mí me parece que también los títulos de tus poemas son siempre muy certeros, es algo que buscas mucho, me da la impresión, ¿no? Que hasta que no lo tienes, quizás el poema desde luego no está completo. A veces suponen la clave del poema, el título, otras veces es como una vuelta de tuerca, en otras ocasiones me da la impresión de que es una contradicción, a veces una contradicción luminosa con el resto del poema. Estoy pensando en ese sentido de la contradicción, por ejemplo, en un poema que me gustaría que leyeses después, que es No es una elegía, porque es un poema que tiene, como veréis, un claro tono elegíaco, y sin embargo lo que pretende subrayar es esa idea del amor más allá de la muerte, ¿no? O pienso en otro título también, de un poema que me gusta mucho, que se titula La carcoma. Me da la impresión que para ti los títulos son muy importantes, ¿no? Y que los buscas mucho. Sí, sí. En efecto, los títulos deben tener una relación muy íntima con el texto, pero también son un símbolo, digamos que son como para el pescador la carnada que utilizan, ¿no? En el título a veces está la esencia del poema reflejada, ¿no? Una alegoría, y trato entonces de buscar títulos que no solamente puedan atraer al lector al final, sino más bien que puedan ser como no solo el comienzo, sino la continuidad del poema también. Sí. Y en este caso del poema No es una elegía, sí, que fue dedicado a la esposa de un gran amigo, de Alfredo Pérez Alencar, poeta peruano-español que también es un gran gestor cultural en Salamanca y organiza el Encuentro Iberoamericano de Poetas. Yo fui muy amigo de la esposa de él y me dolió mucho la noticia del deceso de Jacqueline Alencar, que así se llamaba su esposa. Entonces a ella le dediqué el poema No es una elegía. Si muero, amor, si muero de cuerpo, calor y caricia, que sea bajo la luz oscura de tus ojos, que sea tu abrazo el que reciba mi primer frío, mi último invierno, que sea el cielo de tus manos el que cubra mis párpados con la primera suavidad del olvido. Recoge entonces lo que de mí queda, cuida de mis hijos, de mis libros, y yo te esperaré en la poesía, ahí donde la vida es una flor invencible. Bueno, como sabéis también, este libro es un libro ilustrado, no solo en la cubierta, sino también en el interior, ¿no? Tiene las ilustraciones de la artista colombiana Isabel Gómez Machado, y porque la editorial Graviola siempre concibe, los libros no son solo libros, sino siempre coincide un libro como la unión de dos artes, y en este caso
pues es la ilustración y los poemas, ¿no? También, bueno, en todos sus libros existe esta combinación de dos artes que se comunican entre ellas y se complementan. En este libro las ilustraciones están siempre también basadas en esta idea de la casa, del hogar o de la casa desestructurada en muchos momentos, del no tener casa o del tener una casa por partes. A veces vemos aquí partes del tejado o un somier, ¿no? Unos espejos, un mueble. Quizás también este tema de la casa, esta idea de la casa, es algo muy presente en tu poesía, yo creo, ¿no? Esta idea del hogar, de tener un hogar, de no tener un hogar, de que un hogar de repente pueda desaparecer metafóricamente o realmente, porque eso también es algo que por desgracia sucede en Honduras, ¿no? Y muy recientemente con el azote de los huracanes, por ejemplo, o con las crecidas de los ríos. Háblanos también cómo has recibido tú esta otra parte del libro, ¿no? Estas ilustraciones, qué aportan estas imágenes a tus poemas y cuál es esa visión tuya del tema de la casa. Bien, desde niño tuve esa impresión de que la casa donde vivía no sabía si iba a existir al año siguiente, porque vivíamos al borde de uno de los ríos más caudalosos del país. Todos los años había inundaciones, casi todos los años. El río rompía el bordo e inundaba la comunidad donde vivíamos. Afortunadamente mi padre siempre nos sacaba en una carreta toda la familia para un lugar seguro, para la ciudad más próxima donde nos refugiábamos en una escuela. Pero cuando regresábamos no sabíamos si la casa iba a estar de pie, ¿no? Estaba por lo menos llena de lodo, resistía, porque las compañías bananeras construían bien esas casas. Pero tuve siempre esa impresión. De ahí con mis viajes igual, ¿no? No sé en cuántos apartamentos he vivido. Siempre ando de un lugar a otro y ando cargando, sí, metafóricamente, una puerta, una pared, un techo, un suelo, una ventana, sobre todo ventanas. Y eso, bueno, es parte de mi vida, ¿no? La dispersión, ¿sí? O sea, no tener un lugar fijo. Me recuerda mucho a un verso de Bertolt Brecht que dice: soy como el hombre que anda con un ladrillo para mostrar al mundo cómo es su casa. Y eso es, ¿no? Creo que la ilustradora Isabel, que es una excelente artista, ha logrado captar bien esa esencia del libro, esas imágenes de los poemas. Sí. Quería pedirte que nos leyeses el poema de la carcoma, porque yo creo que, bueno, es un poema muy visual sobre el desamor, pero es un desamor que se traduce siempre en la casa y en esa idea de el afuera y el adentro. Ah, bien. La carcoma. Los muebles siguen en su lugar apenas cubiertos por el polvo. Las paredes sostienen retratos fantasmales, los clavos herrumbrados del tiempo. Hormigas feroces invaden la cocina, la sala, el dormitorio. La luz cruza como un puñal lanzado desde la ventana y parte una sombra en dos. De noche a ella le duele la cabeza, duerme de espaldas a la luna. Él extiende sus brazos hacia ese espacio donde anidaba la ternura. Mañana las moscas harán su trabajo. Los niños lloran porque las luciérnagas agonizan en sus manos. La casa cruje. El farol de enfrente parpadea inútilmente. Bueno, yo ya tengo un poco la última cuestión que plantearte y luego podemos dar paso a
al público, a ver si tiene alguna pregunta o podemos leer algún poema más. Yo quería preguntarte por tus influencias, por tus lecturas, por cuáles fueron aquellas lecturas que te marcaron al comienzo de, bueno, de tu existencia como ya lector joven, ¿no? Y cuáles son también estos nuevos territorios literarios, poéticos que has ido descubriendo, cuáles son aquellos autores con los que siempre te quedas y quizás también los más recientes, los que te han acompañado en los últimos años. Bien, pues yo crecí en una casa donde no había libros y nadie me motivó a leer. Mi padre, mi madre, pues apenas podían leer y escribir. En la escuela me atraían mucho los libros de texto de español, las fábulas, los cuentos, los poemas. Era lo que más me gustaba de los libros escolares, de los textos. En el colegio me refugié en la biblioteca, pero algo importante, siempre hay un profesor de español que está detrás de uno, que lo motiva, que le dice, escribe bien, está muy bien este verso, este poema, continúa, que a uno le presta libros, que lo orienta. Eso es muy importante también. Creo que el primer libro que cayó en mis manos, casi por casualidad, en ese tiempo en Honduras se regalaban los libros que publicaba el Banco Central, fue una antología de la poesía amorosa en Honduras, editada por el autor Julio Escoto, y me gustó mucho lo que leí. Traté de memorizar los poemas. Me sentí muy afín a la poesía, quizá porque como niño no era muy bueno para el fútbol, pues me refugié en los libros, y eso fue una suerte enorme, ¿no? De ahí, ya en la década de los 80, pues leíamos mucho la poesía hondureña de Roberto Sosa, de Oscar Acosta, de los centroamericanos Roque Dalton, Otto René Castillo, buenos poetas. Después fui descubriendo la poesía latinoamericana, Jaime Sabines, Pablo de Roca, Idea Vilariño, y los grandes, Pablo Neruda, César Vallejo. Todos esos poetas pues han contribuido a conformar mi poética. Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, bueno, sería largo el listado de los poetas. También fue importante una experiencia, porque cuando entré a la universidad también me emplearon de bibliotecario, y ahí tuve la oportunidad de arrasar con todos los libros de poemas que llegaban a la biblioteca. El director de la biblioteca me daba a mí el listado de libros que podían comprarse, no solo en Honduras, sino en el exterior. Me mandaba el listado de Visor, de la colección Cátedra y de otras editoriales españolas. Entonces yo tenía ese privilegio de seleccionar los libros, y seleccionaba muchos libros de poesía. Me gustaba la poesía de autores que ni siquiera recuerdo hoy. Me gustaba sobre todo los poetas marginales, no los grandes nombres como Paul Éluard o los poetas franceses más reconocidos, sino los poetas africanos, los poetas de asiáticos o poetas nórdicos. Andaba buscando poesía así rara, poetas raros, ¿no? Y eso me sirvió mucho para ir consolidando, digamos, consolidándome como lector, pero también como escritor. Sí. Bueno, yo mientras vais preparando vuestras preguntas, que seguro que son numerosas, yo quería que José Antonio nos leyese el poema que cierra el libro, que, bueno, pues por algo es el último. Y mientras tanto, pues vais pensando. Un día, cuando me olvides, lleva un epígrafe de José María Vicó, porque estamos en sueños y no hallamos placer sin sacrificio. Un día, cuando me olvides, ya no recordaré el sabor del vino en la copa de tu boca.
Olvidaré el canto de la celebración más alta de tu abrazo. Apagaré de estos ojos la luz de los tuyos y volveré a mi oscuridad. Me desharé de esta piel de caballo que tiembla apenas con el roce de tus dedos. Cambiaré estas manos por otras más rudas, más torpes. Seré el que no ha sido amado nunca, el que nunca te amó. Huiré y dejaré en un alambrado de púas las ropas que me quitaste con la prisa y la desesperación del deseo. Un día, cuando me olvides, no sabré quién soy. Me uniré a las sombras que vagan en algún lugar de los sueños. Muy bien, pues ¿alguien quiere comentar algo? ¿Una pregunta? ¿Qué opinas de ese dicho que dice, la casa de uno está donde está la biblioteca? Pues estoy de acuerdo. Sí, una casa sin biblioteca para mí es como una casa sin alma, ¿no? Sí, así es. Sí, yo aprovecho para abrir una discusión sobre tu opinión sobre lo que no sé si llamar estado actual de la poesía. Si te identificas que además de que ha sido un día, además de que ha sido un placer trabajar contigo con estos poemas, una pregunta que se me quedaba rondando la cabeza era si de alguna manera te identificabas con alguna tendencia que corresponde a nuestra generación de poetas, si más bien te alejas de esas tendencias o siquiera si vale la pena hablar de escuelas de poesía hoy en día. Pues a mí no me gustan mucho las tendencias ni las modas. Sí, yo escribo con toda la sinceridad del mundo lo que creo que vale la pena, ¿sí? No es que no tenga en cuenta lo que se está haciendo, lo que se está escribiendo, pero no me gusta adaptarme a las modas para ser más leído o para vender libros. No, yo ni siquiera tengo interés en vender libros, pero es eso. Desde que comencé a escribir, justamente me aparté de esa tendencia de las presiones, ¿no? Para que escribiera sobre los temas que eran urgentes en ese momento. Y busco más una poética personal que la de un grupo o la de una moda. Sí. Bueno, aunque él diga que no tiene interés en vender libros, su editor sí lo tiene, los libreros también, la presentadora también, así que por favor, no hagáis ni caso, es una provocación de toda regla. Lo que yo, no, sí. No, tú sí, pero tú sí, pero nosotros opinamos distinto, que es un principio. No, realmente este libro hay que comprarlo, hay que leerlo, hay que aprenderlo, hay que hacerle trabajar, hay que hacer que firme mucho hoy. Y bueno, no se puede quedar esto así, por supuesto. Sí. Adelante, sí, por favor. Hola, mucho gusto. Hola. Yo soy periodista, vengo por quien organizó el evento aquí. Y me gusta mucho la poesía, pero no he entrado como en el mundo de publicar ni nada de esto, es más como para mí. Y mi pregunta es, ¿cómo está el mundo de la poesía y si es posible para las nuevas voces vivir de la poesía? O si tú te dedicas a investigar y haces poemas, como nos contabas, quizá cuando no estás investigando, pero es como posible tener una vida digna siendo poeta en este momento. ¿O eso? Bueno, la poesía nos ayuda a vivir.
digamos, nos alimenta espiritualmente, ¿no? Sobre todo, pero el estómago muy poco. Nos ayuda a concebir el mundo de otra manera, a refugiarnos a veces de la ordinariez de la realidad, ¿no? De la vulgaridad de los políticos, de las noticias a diario, y nos enseña que hay un respiradero en el cual podemos refugiarnos, que podemos alimentarnos de otro oxígeno para sentirnos vivos, para sentirnos más humanos, ¿sí? Yo creo que la gente que descubre la poesía, pues ya después no puede volver atrás, ¿no? ¿Sí? Y en este mundo hace falta más enseñar más poesía, ¿sí? O sea, enseñar a que los maestros tengan más sensibilidad para la poesía, porque con ello debe comenzar, ¿no? La educación, para poder abrir la sensibilidad de los niños, de los jóvenes. Yo quería comentar, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos. Y la poesía de José Antonio la conocía, pero también a ti, Margarita, por, ¿no?, esa precisión, ¿no?, que es maravilloso no solo escuchar poesía, sino también escuchar sobre poesía, ¿no?, de una voz ¿no?, con tanta precisión y calidad. Yo quería comentar, igual vosotros dos me ayudáis, ¿no?, a expresar a lo mejor lo que quiero decir. A mí lo que me gusta muchísimo de la poesía de José Antonio es como cuando la leo, ¿no?, siento como una... y creo que también eso se transmite, la sinceridad, como de que intenta ser lo más preciso, ¿no?, y ese esfuerzo de precisión se percibe tanto ética como estéticamente, ¿no?, y como que va unido, ¿no? Y creo que eso queda muy claro en el poema El amor es un punto, ¿no? Porque trata de definir, ¿no?, de darla y eso, y no sé cómo explicarlo, ¿no? Es también como un compromiso ético hacia la poesía. Y no quiero desprestigiar a nadie y tal, pero hoy en día que hay tanto, ¿no?, y tantos poetas que se llaman poetas, y esto de que habrá gente muy buena también, no lo niego, pero de recitales, de no sé cuánto, como decía, creo que, no sé, fue Ida Vitale, le dieron el Cervantes, ¿no?, uruguaya, ¿no? Sí. Que le preguntaban precisamente esto, si en la poesía era, o si considera ahora todas estas nuevas tendencias, y que mucho con la gente joven y tal, que si lo considera positivo, y ella dijo, creo que muy sinceramente, ¿no?, dijo, yo creo que la poesía, bueno, esto lo añado yo, no desgraciadamente, pero sigue siendo para minorías, porque desgraciadamente, como dice José Antonio, creo que es una minoría la gente que tiene esta sensibilidad para, ¿no?, querer buscar ese refugio de todo lo horrible que es la vida, de algunas cosas, ¿no? En definitiva, bueno, perdón, no sé si esto a lo mejor queréis comentar algo, pero ese intento de precisión que es como un deber moral, ¿no?, percibo yo. Y bueno, y perdón a todos por estar aquí con la niña, que estaba pensando en irme, porque justo hablaba cuando recitabais, precisamente porque quiere hablar, es lo que le gusta, ¿no? Que decía, yo sé que justo empieza con el recitar. No es casualidad, claro, es un perdón para vosotros, pero... No hay ningún problema, por favor. No. Bueno, pues sí, y creo que has captado bien en esencia lo que yo trato de expresar a través de mi escritura. Esa búsqueda de comunicación, más bien, ¿no?, a través de concebir un lenguaje sencillo, que para mí es muy complicado. Sí. Buscar la sencillez en la comunicación, la precisión. Casi todos mis poemas son cortos, y busco eso, ¿no? Que la poesía tenga, que no sea retórica solamente, ¿no?, que no sea un juego de palabras, sino que exprese también,
que conmueva, que haga sentir algo, ¿no? Que tenga hueso, que tenga sangre, que tenga carne, ¿sí? No que solamente sea palabra, ¿no? Sino que la palabra tenga vida también y que exprese algo que nos haga reflexionar, que nos haga vivir, ¿sí? A mí quizás, yo quizás lo primero que experimenté cuando leí los primeros poemas que leí de José Antonio, sin saber nada de él, porque era uno de tantos poetas que yo había conocido en aquel festival en Honduras, es algo que cuento en el prólogo, ¿no? A mí me sorprendía como alguien que estaba tan alejado de mí, de mi vida, de mis vivencias, de mi trayectoria vital, en un país tan alejado del mío, ¿no? ¿Cómo era posible que me diese esa impresión de que esos poemas estaban escritos para mí, en exclusiva? Sí. O sea, no para nadie más, no para vosotros, no para mí, ¿no? Como yo sin conocerle, es eso que nos pasa con esos autores con los que conectamos, ¿no? Estén vivos o muertos, o sean de hace 5 siglos o actuales. Nos da la impresión de que lo que escriben lo han escrito para nosotros, responden a nuestras igual no responden, pero nos plantean las preguntas que nosotros mismos nos planteamos. Y eso fue un poco lo primero que sentí cuando leí sus poemas. Me dio la impresión después, leyendo más sobre él, que era capaz de transformar su vivencia íntima en un sentir universal. Y eso era algo que me gusta también de los autores que leo, ¿no? Esos autores que son capaces de transformar algo muy, muy personal en algo universal. Y creo que eso es algo que tiene su poesía. Buenas noches a todos. Me siento realmente muy honrado y feliz por tener a un amigo que es poeta con un libro con Estación Permanente. Y realmente pues voy a hablar de dos cosas.